Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Arrancamos con la segunda emisión de Edicia Cuántica. Hoy me hicieron estudiar. Les cuento que este no es mi área de expertise, ni de casualidad, pero es un tema que hacía mucho tiempo que me lo debía a mí misma y tenía ganas de compartirlo, ¿sí? Así que una de las cosas que voy a hacer hoy es, digamos, charlar sobre conceptos previos que tenemos que saber y de qué vamos a estar hablando de CMB, ¿sí? O del fondo de radiación de microondas del universo, ¿sí? Es un título así rimbombante porque es un tema así de rimbombante, porque es algo que nos acerca muchísimo al origen del universo, a cómo estudiar el origen del universo y a qué cosas todavía no se saben, y no tenemos cómo saber del origen del universo todavía, ¿sí? Así que en nuestra época hemos avanzado un montón en la ciencia, en particular en la física y en la astrofísica, pero hay muchísimas incógnitas todavía abiertas. Yo les voy a contar lo que entendí de lo que estudié, ¿sí? Y el background de donde vengo, como para un poco ponerlos a tono, y por supuesto me cortan si no me entienden, ¿sí? Así que bueno, arrancamos entonces. De nuevo les pongo en onda que vamos a estar trabajando, vamos a estar hablando siempre en el marco de Alicia, porque a mí me gusta la idea de una niña explorando y maravillándose con cosas, ¿sí? Y de que esas cosas no la intimiden y siga explorando. En este caso, Alicia va a tomar su frasquito de Bébeme y se va a convertir en un ser gigantesco, y ese ser gigantesco va a explorar el universo, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer es definir cosas, porque a mí me dijeron ya que soy como muy epistemológica, y me gusta definir las cosas de las cuales vamos a estar hablando. Así que bueno, lo primero que tenemos que hablar es de ondas, de partículas y de radiación, que son esas cosas, como para tener una idea, así más o menos con los dedos, para después entender qué es la radiación de fondo de microondas. Bueno, primero, ¿alguien tiene idea de qué es una onda? O sea, una persona con buena onda creo que todos sabemos, pero ¿qué es? ¿Cómo se define una onda? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? ¿Previa? ¿Que traiga? Yo sé que hay distintos tipos de ondas. Distintos tipos de ondas, sí. Sí. Esa que está ahí dibujada me parece que se llama sinusoidal. Sí, señora. Muy bien, ahí. ¡Esa! Bueno. Tampoco de física acústica toco, de oído toco. Claro. Bueno, está buenísimo lo que dijiste. Los distintos tipos de ondas, por ejemplo, las ondas de sonido requieren de algún medio que las transmita, ¿sí? Por ejemplo, el aire, ¿sí? O el agua. Por ejemplo, las ballenas que cantan abajo del agua, se transmite el sonido por el agua. Pero nunca vamos a escuchar, como dicen alguna gente, escuchar el ruido de fondo de microondas, porque no hay ningún medio en el espacio. En el espacio hay vacío, no hay ninguna molécula que esté chocando contra la otra para ir pasando esa onda, ¿sí? Entonces hay otras ondas que transmiten esas microondas que vienen por el universo. Lo que vamos a estar hablando es entonces de longitud de onda y de periodo. Si estamos hablando de distancia, vamos a estar hablando de longitud de onda. Cuando uno dice microondas, significa esa distancia es chiquitita, ¿sí? Es muy chiquitita. Por ejemplo, las ondas de radio que por ejemplo usan los remiseros, ¿vieron esas radios medio portátiles? Son de 2 metros, ¿sí? Imagínense una onda así, en el aire. Esas ondas de radio son de 2 metros. Hay otras ondas que son más extensas, ¿sí? Las radios de onda corta, que por ejemplo desde Argentina podés escuchar la BBC de Londres o alguien hablando en China, son de 80 metros, ¿sí? Y las radios en general tienen ondas mucho más chiquititas. ¿A alguien se le cayó el micrófono? A mí. Las microondas en particular son muy chiquititas, muy chiquititas. ¿Ustedes saben cómo funciona el microondas que tienen en su casa? ¿Cómo hacen para calentar el café? Yo sé que ponen en fricción las moléculas de agua que contienen los alimentos, ¿puede ser? ¿Algo así? Particularmente lo que hacen, tenés la molécula de agua y lo que le mandás es una onda que tenga la distancia entre las moléculas y empiezan a hacer esto, empiezan a hacer una agitación térmica, ¿sí? Esa agitación no es otra cosa que calor, así que si nosotros metemos en el microondas algo que no tenga agua, ¿sí? Por ejemplo una piedra, la piedra no se va a calentar, porque no tiene agua y no hay nada que vibre en la frecuencia del microondas. En cambio, si quieren hacer un experimento muy truculento, no lo hagan en sus casas, siempre digo lo mismo, y meten en el microondas alguna cosa que esté viva, la va a chicharrar, ¿sí? O sea, ya sea la mano de ustedes, o una lechuga, o lo que sea, todo lo que sea agua va a estar vibrando y va a estar cocinándose, bueno, literal. Se puede cocinar
alimentos, así que imagínense que cosas vivas también. Así que bueno, cuando hablamos de microondas estamos hablando de ondas cuya longitud, entre pico y pico de las ondas está muy cerquita, muy cerquita. ¿Qué tan cerquita? Muy. Milímetros, a veces micrones, algo muy, muy diminuto. Después, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de partículas? Las partículas subatómicas, la vez pasada estuvimos hablando algo de átomos, tenés el núcleo y tenés la nube de electrones, ¿sí? Y esas partes a su vez se dividen. Ahora vamos a estar hablando de estas partículas, qué sucedió en el inicio del universo, con el núcleo, con los protones de los átomos, y con las partículas más chiquititas, que son las fundamentales posta, o por lo menos las fundamentales hasta el día de hoy, siglo XXI, que son los quarks, los electrones, y bueno, algunas otras partículas. Y también los fotones. ¿Tienen idea de lo que es un fotón? Algo hablamos la vez pasada, pero yo no hablé en ningún momento de un fotón. No hablamos de la dualidad onda-partícula, así que no tienen por qué saberlo. ¿Alguien tiene una idea previa de qué es un fotón? Un fotón. Sí, se te escucha, sí, bajito, pero se oye. Sí. Un fotón es una partícula cargada con una cierta cantidad de energía. Ahí viene como la cuántica, ¿no? Sí, un fotón básicamente es, imagínense una pelotita que no tiene dimensiones, ¿sí? Que no tiene masa, o sea, no pesa nada, y que básicamente es una de las maneras en las cuales nosotros interpretamos la luz. Cuando queremos interpretar la luz como partícula, decimos que es esta pelotita minúscula que está llevando esa energía, ¿sí? Esa energía de luz. Así que el fotón, extrañamente, siendo una partícula, va a tener una longitud de onda. Ya en otra charla por ahí develaremos qué es esto de que una partícula tenga longitud de onda, cómo puede ser. ¿Es una onda? ¿No estábamos hablando de partículas? Bueno, sí, pero es el fotón en particular, como la luz se puede modelar o como partícula o como onda, las dos cosas conviven, ¿sí? Así que esta imagen que yo usé para digamos, la portada de Alicia, que me gusta mucho, es la foto de un fotón. Así, medio redundante, pero bueno, es eso. Bueno, y por último vamos a hablar de algo un poquito más complicado, que son las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas básicamente están en toda nuestra vida, ¿sí? Yo di el ejemplo de los radios, pero si en este momento se cortaran todas las ondas electromagnéticas del planeta, nos quedamos sin comunicaciones, básicamente, porque todas las comunicaciones celulares, de internet, la luz del sol, son todas electromagnéticas, ¿sí? Y acá hay una comparativa entre las longitudes de onda, fíjense, estas que están como apretaditas, ¿sí? Están del lado de las microondas, y las que están más achanchadas, más tranquilas, son las ondas de radio, las ondas como que van más tranquilas, ¿no? Como que tienen otra. Y están las comparativas, este gráfico lo pueden buscar, lo googlean, hay 10.000 gráficos de la comparativa entre las longitudes de onda y cosas, ¿no? Por ejemplo, una distancia en escala humana y una distancia en escala subatómica comparado con una longitud de onda. O sea, vuelvo a decir, la longitud de onda es la relación que hay entre las crestas, ¿sí? La distancia que hay entre las crestas de una onda cualquiera, una onda electromagnética, de sonido, lo que sea, sinusoidal, ¿sí? Vamos a decir que es una onda que se repite en el tiempo y que tiene forma de sinusoide. ¿Todas las ondas tienen esta forma? No, pero es un modelo, digamos, tranqui, como para ir empezando a charlar. Bueno, hasta aquí, ¿cómo venimos? ¿Los mareé demasiado? ¿Esto es demasiado fundante? No, re bien, re bien. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Un montón. Yo tengo una pregunta. Dale. A ver si no la estoy flasheando. Dale. La longitud de onda, bueno, no, recordando física del pasado, la longitud de onda, cuanto menor es la longitud de onda, mayor es la frecuencia, ¿no? Sí, o sea, son relaciones inversas. Exactamente, sí señora, sí señora. Cuanto más juntitas están las crestas de las ondas, más cerquita, mayor es la frecuencia. Buenísimo. Así que menor longitud de onda, mayor frecuencia. Son relaciones totalmente inversas. Bueno, así que ahora sí, entramos a la papa de esta cuestión. Y hay una gran pregunta que siempre anda dando vueltas que dice, ¿es el Big Bang el eco?
¿Es el CMB el eco del Big Bang? ¿Es este fondo de microondas el eco del Big Bang? Bueno, no. Les spoileo el fin de la historia, no. Pero es una linda manera de venderlo, ¿no? Porque nosotros decimos, sí, estoy estudiando el universo, estoy estudiando el eco del Big Bang. Suena poético, pero es muy poco acertado, porque lo que estamos recibiendo, ahora vamos a ver cuánto tiempo después del Big Bang sucedió, esto que estamos detectando. Y vamos a ver cómo es que se detecta. Bueno, a ver, entonces, primero vamos a ir cronológicamente, ¿sí? Lo primero que sucedió, el Big Bang, después cómo se armaron los núcleos, cómo se armaron los átomos, y el resto del universo lo metemos todo junto en una bolsa porque ya no nos interesa. Lo que estamos viendo es más o menos el Big Bang. Esta es una cronología que también la pueden encontrar, que es una especie de historia del universo, donde este eje que está para acá, ¿sí? Esta inclinación, no está a escala, ¿sí? O sea, esta primera parte son, no sé, femtosegundos, o sea, milésimas de milésimas de milésimas de segundo, algunas milésimas, otras milésimas, acá más o menos está en los 3 minutos del inicio del universo, y desde acá hasta acá, o sea, toda esta parte que está entre el rojito y el azul, el violetita este del costado, son 300 millones de años. Así que, digamos, no está para nada a escala, ¿sí? Entonces, lo primero que sucedió es que, ¿cuántos estados de la materia conocen ustedes? Sólido, 3. líquido Y gaseoso. Y plasma. y plasma. Ahí va. ¿Qué es el plasma? No sé, pero lo escuché alguna vez. Bueno, yo les cuento, les vuelvo a decir, esto ya lo dije, y es una especie de muletilla que tengo porque me gusta mucho, somos una anomalía del universo, ¿sí? Somos seres muy particulares porque somos más o menos la materia, así como la conocemos, somos un 3%. Después hay un montón de materia oscura y un montón de energía oscura que componen la mayor parte del universo. Y dentro de esa parte de que somos materia, la mayor parte de la materia está en estado de plasma, que es lo que sucede en los soles. ¿Qué es el estado de plasma? Es un estado donde las moléculas se desintegran, ¿sí? Donde las partículas, digamos, no hay una clara división, como es, por ejemplo, en un sólido vos tenés una molécula, la otra molécula, y comparten algún electrón entre ellas, ¿no es cierto? En el líquido ya esto es como que se empieza a ablandar. Y en el gaseoso es como, hola, ¿qué tal? Ahí voy, listo, me voy. O sea, no tiene ninguna relación. Ahora en el plasma es un caos total, ¿sí? Porque no solamente las moléculas no tienen ninguna relación, sino que se empiezan a fundir y defundir, o sea, recombinar, los protones, los electrones, los neutrones, bueno, todas las partículas están como una especie de sopa, ¿sí? Así que la mayor parte del universo es esa sopa. Y en el inicio era todo sopa, pero además la particularidad que tenía es que todavía no se habían formado los núcleos, así que no tenía un núcleo y la nube de electrones. Esta parte, la del núcleo, no se había formado tampoco. O sea, estaban todas las partículas, digamos, boludeando por ahí, incluyendo los fotones. Y como los fotones interactuaban con esas partículas, no se emitían, o sea, no había un rayo de luz, no había una cosa recta de luz que iba para algún lado, porque el fotón, al estar interactuando con esas partículas, se absorbía, se recombinaba, se convertía en otra cosa, ¿sí? Así que no podía haber luz. O sea, esa famosa frase de la Biblia, y se hizo la luz, en esta parte todavía no estaba, ¿sí? O sea, que Dios estaba jugando con esa sopa, y todavía no estaba la luz. O sea, estaba la luz en forma de fotones, pero no en forma de rayo de luz. Bueno, ¿qué sucede? En algún momento esas partículas se empiezan a ordenar. ¿Por qué se empiezan a ordenar? Porque a medida que ocurre el Big Bang y se expande, ¿sí? Esto tendríamos que saber, la ley general de los gases, si hay algo que se expande, es algo que se enfría. Y se enfría bajando su energía. Entonces, si baja su energía, es como que ya no hay tanta vibración, ya estamos todos más tranquilos. ¡Ay, un amigo! Me voy a recombinar con alguien. ¡Ay, somos muy amigos! Protones, neutrones se empiezan a hacer amiguitos, ¿sí? Y se empiezan a formar esas primeras bases para armar los átomos. Todavía no tenemos elementos. Tenemos un montón de partículas sueltas, pero no tenemos ni hidrógeno, ni litio, ni carbono, ni nada que se les pueda ocurrir. Están recién formando los núcleos. Y finalmente se forman los primeros átomos. ¿Cuál es la buena noticia de que se formen los primeros átomos? Obviamente el primero que se forma, el hidrógeno, ¿sí?
protón, neutrón, electroncito dando vueltas o alrededor, digamos. Cuando ese átomo se forma los núcleos, la nube de electrones, y la luz ya no interactúa demasiado con ellos, porque son neutros, ya no tienen carga. O sea, los protones atraen a los electrones, y esto queda neutro. Entonces el electrón dice, bueno, ahora el fotón ahora dice, bueno, puedo pasar tranquilo por acá, y aparece el primer rayo de luz. Toda esta recombinación y esta formación de los primeros átomos ocurre a medida que se va expandiendo el universo, que digamos, vamos bajando la energía. Si baja la energía, también baja la temperatura, todo está como más tranquilo, por decirlo de alguna manera, y la luz empieza a propagarse. Ese destello es el que estamos viendo en el fondo de onda de microondas, en el fondo de microondas, ¿sí? Entonces, el proceso de formación de átomos llevó 300.000 años. No sé si antes dije 300 millones. Bueno, se me fueron 3 ceros. 300.000 años. No es pavada, ¿no? O sea, 300.000 años, o sea, hicieron esa recombinación, pero para formarse desde los núcleos hasta los primeros átomos pasaron 300.000 años. O sea, toda la historia de la humanidad, 6 veces, ¿sí? Así que bueno, imagínense que esto recién es la primera luz que se empieza a propagar y que empieza, por ejemplo, se propaga, choca contra alguna pared, vuelve, pero ya se está propagando en línea recta, que es la característica de la luz. Bueno, no sé si en línea recta porque el espacio estaría también medio curvo, pero bueno, se está propagando, ¿sí? Así que esa es recién el Big Bang, digamos, el visible del Big Bang. Bueno, ahora, ¿cómo nos damos cuenta de todo esto? Porque hasta acá parece un relato de ciencia ficción, ¿no? O sea, ¿yo cómo sé que se formaron los primeros átomos? Yo qué sé, esta mina me puede estar reverseando que yo, ¿cómo me doy cuenta de eso? Bueno, lo primero que sucedió fue que, obviamente, cuando se empiezan a estudiar cuántica, partículas, se empiezan a preguntar, bueno, pero ¿de dónde salen las partículas? ¿De dónde, cómo se formó esto? Y lo que vamos a hacer es decir, bueno, esto se tiene que haber formado de tal manera, empieza a haber distintas teorías sobre el origen del universo, y entre ellas se predice que va a haber una radiación, y se predice más o menos cómo va a ser esa radiación. Sin embargo, no hay cómo medirla todavía. Entonces, bueno, en un momento estaban instalando una antena, ¿sí? Esto que está dibujado, que está en la foto, que parece un cuerno, es una antena, ¿sí? Es una antena de microondas. Y bueno, estos dos chabones, Penzias y Wilson, estaban instalando la antena para hacer observaciones, y se encontraban con un ruido que les hinchaba la bola, ¿viste? ¿Este ruido dónde sale? Vamos a anular este ruido. ¿Este ruido, este ruido, este ruido? Gordo, estás escuchando el universo. ¿Cómo? Claro, dicen, fíjate que, o sea, se empiezan a comunicar entre los ingenieros que estaban instalando, los científicos que estaban estudiando, y dice, sí, lo que estás escuchando es un ruido de fondo, y ese ruido de fondo tiene una frecuencia principal que coincide con las predicciones de que se tenía que escuchar. O sea, existe entonces primero una teoría que dice, deberíamos estar escuchando esto, y aparece la medición, que es lo que yo siempre digo. Una teoría puede ser súper bonita, pero si no tenés cómo medirla, no deja de ser un interesante ejercicio mental, ¿sí? Por supuesto que hay líneas de investigación enteras de física teórica que todavía no se pueden medir de ninguna manera. Y no estoy desvalidando eso. Sí. Cuando decís escuchar, ¿es una escucha mecánica o es una escucha electromagnética? No, es una detección. Sí, está buenísima la aclaración. No estoy escuchando ruido. Sí, ahora vamos a hablar de qué es ruido. Por el aporte tuyo, así que ahí lo metí. Lo que estamos haciendo, escuchar en este caso sería recibir en la antena, ¿sí? Pero no vas a escuchar un... No es eso, ¿sí? Aunque, si ustedes prenden un viejo televisor, porque yo ya no tengo televisor, no sé ustedes, si prenden un viejo televisor y ven esa nubecita de puntitos, el 1% de lo que están pescando en ese televisor es el ruido de fondo de microondas. Así que ustedes alguna vez, aunque sea chiquitito, lo escucharon, ¿sí? Bueno, a partir de esto, por supuesto, aparecen un montón de gente diciendo, bueno, vamos a medir esto, si esto es la radiación del fondo del universo, entonces quiero saber qué pasaba, porque ¿qué es lo que estamos escuchando? Esto es algo que es súper interesante. Si yo miro
en dirección a Alfa Centauri, que está a 4 años luz. ¿Qué veo? ¿Veo Alfa Centauri al día de hoy? ¿Cómo que no? La luz que salió de Alfa Centauri tardó 4 años hasta llegar a mi ojo, así que lo que yo estoy viendo es Alfa Centauri hace 4 años. Cualquier otra estrella que esté a 70.000 años luz, lo que estoy viendo es lo que sucedía en esa estrella hace 70.000 años, ¿sí? Entonces, si yo estoy escuchando algo que entiendo que es la radiación del fondo del universo, lo que estoy escuchando es lo que sucedió hace millones de años, cuando el universo estaba, irradiando estas ondas, ¿sí? Lo que estoy haciendo es que los objetos, cuanto más lejos están de mi antena, más atrás estoy viendo. Digamos, si yo estuviera en un... Si yo estuviera acá, ¿sí? Y tengo un amigo que está a, no sé, cuántos años hace que se extinguieron los dinosaurios, ponele 70 millones de años. Hay una estrella que está a 70 millones de años. Pone un telescopio y mira para la Tierra. ¿Qué ve? Dinosaurios. ¿Sí? Así que bueno, todo lo que estamos viendo son cosas que sucedieron hace muchísimos años. Bueno, y ahora, ¿qué es el ruido? ¿No? Porque, digamos, yo estoy hablando de ruido y todo el mundo piensa en algo, no sé, una radio mal sintonizada, pero ¿qué es el ruido? ¿Qué les parece? Buena pregunta. El ruido no es lo que podemos, o sea, lo que se capta de una onda sonora, o sea. Digamos, sí, en parte sí. Como las cosas que nosotros logramos captar. Ok, yo lo que voy a diferenciar, señal de ruido, es, si yo quiero escuchar la radio, mi ruido va a ser ese de fondo, ¿sí? Entonces yo tengo que sintonizar la radio para escuchar el locutor, la música, lo que sea. Y ese va a ser mi ruido. Ahora, si yo quiero escuchar el sonido de fondo del universo, o sea, los que instalaron la antena querían, no sé, mirar una estrella. El sonido de fondo del universo es un ruido, porque no es lo que les interesa escuchar o percibir o detectar, ¿sí? En cambio, si yo lo que quiero escuchar es la radiación del fondo del universo, esa señal pasa a ser la señal importante, lo que yo quiero escuchar, y cualquier otra radiación electromagnética va a ser ruido, ¿sí? Entonces la diferencia, el concepto de ruido a nivel tecnológico es cualquier otra señal que me rompe las pelotas para escuchar lo que yo quiero escuchar o para detectar lo que yo quiero detectar, ¿sí? Entonces yo saco el ruido y me quedo con lo que yo quiero analizar, ¿está bien? Y bueno, acá les puse una foto de Depredador, ¿sí? Porque Depredador tenía como varias máscaras donde podía ver luz visible, luz infrarroja. Entonces, imagínate, vos estás viendo una persona y decís, la verdad que no la veo bien, listo, paso al infrarrojo. En el infrarrojo la persona irradia un montón de luz, ¿sí? En infrarrojo, en calor, y entonces ahora la veo perfecto. ¿Qué pasa? Si yo de repente prendo fuego, ¿sí? Prendo fuego, ese fuego va a hacer ruido. Porque ese fuego me está opacando la imagen que yo quiero ver, que es la persona que está irradiando calor. ¿Se entiende? Es re loco, ¿no? O sea, pensar en ruido en términos de señal, en términos de lo que yo quiero escuchar y en términos de lo que yo no quiero escuchar, a mí, por ejemplo, es como que, wow. Bueno, ¿y cómo se ve el universo? Bueno, en 1992 se detecta y se hace un mapa de todo el fondo de microondas, y lo que se ve es esta porquería, que yo digo, ¿esto qué? Son 3 colores. Bueno, para la tecnología de la época estaba genial. En 2003 se mapea de vuelta, y en 2013 se vuelve a mapear el fondo de microondas. Fíjense que tiene las mismas manchitas, ¿sí? ¿Qué es esto? Es un radiotelescopio puesto en un satélite, sacando una fotito en cada una de las direcciones, en todas las direcciones del universo, ¿sí? Es básicamente eso. Entonces, esta es una evolución de la misma, o sea, lo que está acá, lo que está acá y lo que está acá, es una evolución de lo mismo, ¿sí? Es una foto, entre comillas, de toda esa radiación electromagnética en forma de microondas que llega desde el fondo, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esa radiación, podemos descubrir distintas cosas. Digamos, una de las cosas que se descubrió es que aparentemente el universo es isotrópico, o sea que quiere decir que si yo viajo para allá, y si yo viajo para allá,
el espacio es parecido, ¿sí? No está compacto en un lado y después no compacto en otro. Y después, bueno, hay un montón de cosas que todavía no se saben. ¿Por qué suceden esas cosas? Digamos, lo que también vamos a descubrir es que alrededor de una estrella o de un objeto muy masivo, como puede ser un agujero negro, se va a curvar el espacio, ¿sí? Entonces la luz que viene viajando en manera recta, si encuentra algo muy masivo, una estrella, un agujero negro, se curva, si es un agujero negro se curva y entra, y si es una estrella hace esto, ¿sí? Así que lo que vemos acá es, nada, es un mapa, pero toda esa radiación está curvada un poquito por todas las cosas con las que se encuentra en el medio, ¿sí? Bueno, esto es un poco todo lo que les quería contar. No sé si tienen alguna pregunta o si les quedó claro. Con esta Alicia que creció un montón y que se fue a viajar por el universo. Les dejo espacio para si quieren preguntar algo de esto, volver a revisitar alguna cosa. Y desde ya les invito a las que tengan que irse ya. Próximo viernes voy a estar hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, o sí, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Así que algunos también eran, no sé, eran como, estuvieron muy cabeza a cabeza en la encuesta, así que vamos a ver si les copa ese tema o si quieren seguir hablando de otra cosa y vemos otra cosa. Hasta acá, ¿cómo vienen? Una consulta. Sí. ¿El Big Bang es una teoría o es algo que ya se sabe que es así o hay otras teorías que pueden ser válidas? Lo que se hace es, digamos, la teoría del Big Bang fue evolucionando, ¿sí? Es una teoría que sigue en progreso y que se sigue elaborando y justificando y ajustando. Al principio se creía que toda la expansión del universo había sido, digamos, toda muy pareja, ¿sí? Y otras veces no, así que es como que la teoría se va ajustando según las mediciones que se hacen y según los nuevos descubrimientos. Como yo la vez pasada hablé de modelos científicos. Un modelo no es que uno lo descubre y ya está, ¿no? Vos decís, esto me parece que funciona de esta manera. Entonces, hago toda la simulación, hago la matemática del asunto, y después mido a ver si era posta, ¿sí? Si yo lo que mido contradice mi modelo, tengo que ajustar el modelo. Y eso fue lo que sucedió con la teoría del Big Bang durante mucho tiempo, ¿sí? Una de las principales personas que es muy renombrada por haber trabajado con la teoría del Big Bang y demás, es Stephen Hawking. Así que si lo quieren leer, es fascinante las cosas que él teorizaba y que algunas se fueron empezando a corroborar, ¿sí? Y a medida que se iban corroborando, bueno, es como que esa teoría se va estableciendo. Pero como siempre digo, en la ciencia no hay reyes, ¿sí? O sea, donde aparezca un modelo mejor, hacemos un bollito y tiramos para atrás lo que nos sirva, ¿sí? Porque no hay una estructura, digamos, dogmática que diga, no, esto es así y es posta. En este momento, en el año 2020, creemos que el modelo más ajustado es este. Quizás en 2025 salga otro descubrimiento que ajuste ese modelo, o que lo descarte completamente y diga, no, mira, en realidad la observación que vimos es tal otra cosa, ¿sí? Y esto que pensamos que era el Big Bang, en realidad funciona de tal otra manera o tiene tal otro mecanismo, ¿está bien? Pero en el momento, esta es la teoría que está siendo probada y testeada, y hasta el momento pareciera que funciona. Los testeos más difíciles de hacer son los de esos primeros 3 minutos, de los cuales no hay radiación para medir, y para eso se arman los colisionadores de hadrones, ¿sí? Si quieren otro día podemos hablar de eso, porque es fascinante hablar de colisionadores de hadrones, que son básicamente construcciones en forma circular, donde se hace circular partículas, hasta que en algún momento chocan contra otras, ¿sí? Y en ese choque, o sea, yo siempre digo que para descubrir qué hay adentro de un átomo lo tenés que romper, para descubrir adentro de una partícula la tenés que romper, lo que se hace es romper y ver qué hay adentro, ¿sí? No podemos observar de otra manera, no se puede observar al ojo desnudo. Entonces, esos colisionadores de hadrones, entre otras cosas, sirven para explicar el Big Bang, el origen del universo, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta. Sí, y me hicieron todo un dibujito. Me hicieron todo un dibujito en la presentación. Sí, ¿qué me decías? No, que lo que no me cierra a mí es que todo partió de una singularidad y que no había tiempo, eso no me entra en la cabeza. Bueno, es por eso que mucha gente habla de multiversos, de que hay un montón de burbujas de universos diferentes, que hay otros universos donde la materia no es donde la materia es más numerosa.
hay incluso videos de Quantum Fracture que a mí me encantan, que hablan de los distintos multiversos, de los distintos universos que podrían ser diferentes al nuestro. Así que sí, es re raro. ¿Había antes? ¿Si antes había tiempo? ¿Qué pasó antes del Big Bang? Y no sé. No había antes porque no había tiempo. Claro. Es como muy filosófico el asunto, ¿no? Así que bueno. Bueno, ya se nos está por cortar, así que bueno, les agradezco a todos estar acá y espero que se hayan quedado con ganas de mucho más, porque bueno, a mí me gusta hacer videos cortos y que se queden con ganas de más. Sí, muchas ganas de más.